Hola guapura, ¿cómo vas? Hoy te traigo algo pequeñito pero con mucho carácter. Un mini girasol de crochet que puedes usar para adornar prácticamente cualquier cosa. Una chaqueta, un bolso, unos pendientes. Las posibilidades son casi infinitas. Y al final del tutorial te voy a enseñar para qué lo voy a usar yo, que creo que no te lo esperas. Vamos a hacerlo en 3 colores. Amarillo para los pétalos exteriores, marrón café para el centro y marrón chocolate para el borde. Y si quieres darle ese toque extra especial que lo diferencia de cualquier otro girasol de crochet, al final te enseño cómo añadirle estas cuentitas que lo hacen realmente bonito. ¿Empezamos? En esta ocasión usaré algodón perlé de la marca Caricia, en tono amarillo, café y chocolate, y una aguja de 2 milímetros. Vamos a comenzar por el color marrón café, haciendo un anillo mágico. Ahora subo con 2 cadenas y aquí voy a recoger hilo y voy a hacer en este anillo mágico 12 puntos altos. Las 2 cadenas que he tejido de inicio también cuentan como un punto, con lo cual ya tenemos aquí 2 puntos altos. Y seguimos hasta que hagamos 12 puntos altos en el anillo. Ok, cerramos un poquito y metemos el ganchillo en el primer punto alto de la vuelta. Y aquí toca cambiar de color. En este caso pasamos al marrón chocolate. Y con él comenzamos la siguiente vuelta, en la que haremos un punto bajo en cada punto que tenemos. En total haremos 12 puntos bajos, tomando las 2 hebras resultantes del cambio de color. Esta la dejamos aquí, que es la del anillo mágico. Tomamos estas 2 hebras y las vamos pasando por encima del ganchillo antes de hacer cada punto bajo, para irlas perdiendo. Continuamos. El hilo marrón café ya lo podemos cortar. Voy a cortar más o menos a la misma altura que está el otro y continúo con los puntos bajos hasta tener los 12 puntos bajos de esta vuelta. Ajustando un poco el anillo a medida que tejemos. Como ves, al no volver a hacer aumentos en la pieza, lo que conseguimos es que se vaya curvando, que es lo que nos interesa, para que se quede así como una especie de botoncito en la parte central. Bien, pues este es ya el último punto de esta vuelta. Ahora introducimos el ganchillo en el punto de inicio de la vuelta y cambiamos al color amarillo. Nos traemos el color amarillo y de nuevo ajustamos tomando el cabo de inicio del hilo amarillo. Lo sujetamos, tiramos del hilo marrón y aquí vamos a montar 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Ahora giramos y en la primera cadena desde el gancho hacemos un punto deslizado. Recogemos hilo y en la segunda cadena hacemos un punto medio alto. Volvemos a recoger hilo y en la siguiente cadena vamos a hacer otro punto medio alto. Pasamos al siguiente punto con un punto deslizado y volvemos a montar 4 cadenas. De nuevo giramos. Hacemos un punto deslizado en la primera y un punto medio alto en cada una de las 2 siguientes. Pasamos al siguiente punto con un punto deslizado y vamos a repetir este mismo paso hasta que tengamos 12 pétalos. Y una vez que hemos terminado, hacemos un punto deslizado en el primer pétalo y ya podemos cortar. Vamos a dejar una hebra más o menos larguita, porque después nos servirá para coser esta flor a un proyecto que vamos a ver en el siguiente tutorial, que seguro que te va a encantar. ¿Tienes curiosidad por saber qué es? Pues presta atención que te lo contaré al final del vídeo. Primero quiero enseñarte una forma de embellecer aún más
este precioso mini girasol. Pero antes vamos a deshacernos de los hilos iniciales. Apretamos primero el del anillo mágico para que la pieza se curve un poquito hacia adelante. Y luego vamos a ir perdiendo estos hilos con la aguja para poder cortarlos a ras. Cuanto más cueste entrar la aguja en el tejido, mejor, porque eso significa que cuando pasemos por ahí el hilo, se va a quedar bien sujeto y será difícil que se salga de ahí. Y este hilo pequeño, lo mismo. Hay que tener cuidado de perder los hilos por la parte del mismo color, para no mezclar colores. Ok, pues ya tenemos limpio el girasol. Podemos dejarlo tal cual está, que ya está bien bonito. Incluso lo puedes bloquear si te gusta que los pétalos queden un poquito más rígidos. A mí me gusta que tengan movimiento, para que se vea más natural. Pero también se pueden bloquear con un poquito de pegamento mezclado con agua aplicado en un pincel. Ya he explicado alguna vez que otra cómo se hace. Te voy a dejar un vídeo por aquí para que lo puedas ver. La segunda opción que tenemos es añadirle cuentas pequeñitas de color marrón. Son súper minis. No sé si se verán en pantalla. Son muy chiquititas, pero quedan súper bonitas colocadas en el girasol. Las podemos coser con un poquito de hilo del mismo color, pero no puede ser el hilo que hemos usado para tejer el girasol. Necesitamos un hilo normal de costura, que sea finito. En este caso voy a usar este hilo, que es el marrón más oscuro que he encontrado, que aunque no sea idéntico, me viene bien. Se camufla bien en la flor, que es lo que cuenta. Evidentemente necesitamos una aguja más pequeña porque vamos a tener que pasarla por la cuentita, que es muy pequeñita. Vamos a pasar el hilo y comenzamos. Voy a comenzar sacando la aguja por la parte marrón oscura de la flor. Y aquí ya voy a colocar mi primera cuenta. Voy a dejar un poquito de hilo aquí al final para poderlo perder después cuando ya terminemos de meter todas las cuentas. Ahora introduzco la aguja al lado de donde he puesto la cuenta y vuelvo a salir justo al lado de esa cuenta para colocar la siguiente. Voy a sujetar también el hilo amarillo para que no me moleste ahora mismo. Ahora vuelvo a meter por el lateral, otra vez salgo al ladito y encajo otra cuentecita. Y voy haciendo lo mismo alrededor de toda la flor. Así vamos subiendo y bajando hasta completar toda la circunferencia del girasol. Estas cuentas las puedes encontrar en mercerías, en bazares, en tiendas de manualidades. Las hay de muchos tamaños. Estas en concreto son súper pequeñitas. Miden como 1 milímetro más o menos y son las que vienen bien para una flor tan mini, pero si haces este girasol con hilos y ganchillos más gruesos, puedes usar unas cuentas de tamaño mayor. El caso es que quedan muy vistosas y resaltan esta parte exterior de semillas del girasol. Así le damos un toque más llamativo que destacará entre otros girasoles de crochet. Normalmente hacen falta como unas 20 cuentas para este diámetro. Aunque si no tienes tantas o no quieres tantas alrededor, también las puedes poner un poquito más espaciadas. Yo ya la voy a dejar así. Y aquí es importante perder bien el hilo para evitar que se nos vayan a soltar estas cuentas. Así que vamos a dar varias puntadas, tanto de un extremo como del otro, hasta asegurarnos bien que de aquí no se van a salir. Ahora ya podemos cortar y ya tenemos listo nuestro mini girasol. Pequeñito y súper bonito. Lo puedes usar para adornar muchísimas cosas.
Puedes adornar desde chaquetas, coserlo a un bolsillo del pantalón, por ejemplo, colocarlo en un bolso. Tiene multitud de aplicaciones en las que se le puede sacar mucho partido, incluso como pendientes. Ya te digo que las posibilidades son prácticamente ilimitadas. Pero yo lo usaré para estas fundas portagafas tan chulas en las que he jugado con la posición, colocando uno en la parte delantera y otro a modo de botón en la parte trasera. Este, si te fijas, no tiene piedrecitas, para que veas que también queda precioso así tal cual. Además de divertido, este portagafas es muy fácil de usar. Ya te lo enseñaré con detalle en el próximo tutorial. Si no quieres perdértelo, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise en cuanto salga. Y recuerda, teje mucho, que tejer da felicidad. Nos vemos en el próximo vídeo.